La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Estamos completamente en vivo en la mañana de hoy desde los estudios de las oficinas de la abogada Margaret Wong, quien el día de hoy está con nosotros, se encuentra desde casita el día de hoy por algunas situaciones de salud, pero gracias a Dios vamos mejorando y vamos avanzando desde todo punto de vista. Cindy, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Juan. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Dios por estar aquí conversando con todos ustedes. Miss Wong, good morning. How are you doing today? I'm good, and thank you so much. I got COVID, so Yeah. I'm alone at home, but everything is good. Yes. Bueno, la abogada nos dice que Tenemos tiene el mucha COVID. salud. Tiene el COVID, pero está sola en casa, no está trabajando desde la oficina. Así que, bueno, gracias a Dios que la abogada pues está vacunada, ha tomado todas las previsiones. Podría ser esta nueva cepa que ha salido por ahí del COVID. Hay que tener todavía cierto Seguirnos cuidado, ¿no? cuidando, claro. Seguirnos cuidando. Bueno, tenemos preguntas ya del público y, abogada, quisiéramos empezar preguntándole acerca de una resolución o una orden que ha salido de la Corte Suprema de Justicia acerca de saltar ciertos procesos antes de llegar a una deportación, lo cual indica que las personas no tendrían que ir hasta todas las instancias y todas las apelaciones en la Corte de Inmigración, sino que ya con una negativa del órgano migratorio, el órgano administrativo, ya las personas podrían estar en un proceso de deportación. Ms. Wong, we're getting already questions from our audience, but before we start answering their questions, we just want to ask about this new resolution, this new policy, or this rumor about that the Supreme Court is making the decision of letting some individuals skip some of the steps in order to stop a deportation. I don't know if you're familiar with this I've heard conclusion. some rumor, but basically, as I said earlier, America is divided into 3 branches. The laws are made by the legislature, which is the Congress and the Senate. Then there's a judicial branch, which is the judges, the U.S. Supreme Court, the U.S. District Court, and they only interpret the laws, they don't make laws. Then the third branch is the executive, which is the presidential branch. U.S. immigration, Mr. Mayorga, who heads the whole Homeland Security with 60% of the budget from immigration, reports directly to the president. That belongs to the executive branch. So we need to be careful. These are, I'm not saying it's a rumor or not a rumor. I'm just saying that we have to be careful about what we read into each words. But the more interesting thing that's happening is not so much the Supreme Court rumor. It's very much the PD memo that came out on April 25th of 2022. It just came out, actually it came out in February or March, but it became effective on April 25th. This memo specifically said they prefer cases to be dismissed. So there's no more case, because right now there's more than 1 million cases in the court system. And sometimes it just really clog up the courts. The courts could take years to adjudicate a case, and cases are getting harder. So right now there's a lot of movement in the courts on judges dismissing cases. The government wants us to dismiss. And in some cases, we don't want to dismiss because we want to protect the work permit. Because anytime a case is dismissed or terminated, you could not protect the work permit. So this is the exciting part now.
But as far as the Supreme Court, you can skip different steps. I don't necessarily is even good for our people, because a lot of times what they're trying to do is to expedite the whole process of deportation. That means the more steps you skip, the faster you go to court, and the faster, if you win, of course, you win. But if you lose, you get deportation. So that's why we need to be careful of a lot of these new things that's coming up, and also by the fake news or the right wing, because they really want people like us not to be here. So they're coming up with all these jargons, and it's like abortion rights, now there's that, it's just mean. Thank Bueno, you so much. ¿no? la abogada nos está contando, Juan, algo que me gusta de la abogada es que siempre nos explica mucho más de lo que le estamos preguntando, y en ese caso ella nos está contando un poco cómo es el sistema de este país, y recordemos que el gobierno de los Estados Unidos está dividido en 3 ramas: la legislativa, la judicial y la ejecutiva, siendo la legislativa conformada por el Congreso y el Senado, la judicial por todos los jueces y abogados, y la ejecutiva, que es la parte del presidente. Recordemos que el Servicio de Migración, que está siendo dirigido en este momento por el señor Alejandro Mayorkas, debe mandar o debe reportarse al presidente, y muchos de esos rumores o muchas de esas resoluciones que se están tomando en el Congreso o en la Corte Suprema muchas veces no llegan tampoco, o no son firmadas o no son aceptadas directamente por el presidente. Entonces son muchos pasos para que una ley sea aprobada. En el caso que estamos hablando acerca de que algunos individuos pudieran saltarse algunos procesos, eso quiere decir, recordemos que hay más o menos 1 millón de casos pendientes en este momento. 1 millón de personas están esperando para que un juez de migración resuelva su caso migratorio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la falta de personal, y hay muchas cuestiones, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta también para este tipo de decisiones. Pero dice la abogada que ella considera que puede ser no beneficioso para las personas que puedan saltarse estos pasos, porque entre más procesos uno se salta, o entre más pasos uno no lleve a cabo, eso quiere decir que más rápido le van a tomar una decisión. Pueden expeditar, pueden acelerar su proceso, e incluso si usted no tiene un buen caso, hasta lo pueden deportar. Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado también con eso de saltarse pasos, porque también puede ser el boleto directo de camino a casa. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por la interpretación, y gracias a la abogada Margaret por la respuesta que nos acaba de dar con respecto a esa pregunta. Okay, let's get the first question, Ms. Wong. Yes. And thank you so much. This person says, buen día, abogada. ¿Cuánto tarda un FOIA? Ms. Wong, this question says, morning, Ms. Wong. How long does it take to get a FOIA? Okay, that's a very, very good question. It depends on what type of FOIA, and depends on how fast. Right now, a lot of people are getting their FOIA, so the averaging processing time for most FOIAs are 4 to 9 months. There are really few kinds of FOIA. Remember, Homeland Security Act came in February 2002. Homeland Security went into or took over immigration, was divided into 3 parts: CIS, CBP, ICE, and that's 3 FOIAs. You need to get USCIS FOIA, you need to get CBP FOIA, you also need to get the ICE FOIA. And one of the most important piece of paper in the FOIA is what we call the 213. The 213 is the piece of paper, or 2 or 3 pieces of paper, that says that on what date what happened. If you look at the middle of the top right-hand side, they have the date. They also tell you what address you gave on the top left-hand side.
And on the bottom right-hand side, they tell you, did you have expeditious removal? Do you have an NTA and stuff? That's a very important, and that normally is on the CBP FOIA. You also should get the U.S. visit FOIA, because U.S. visit talks about only secondary inspection. You know how we get in the 1996, 97, we get deported, we got removed, we left, and we come back, we left. In those days, who cares? It doesn't matter. But perm bar came into effect after April 97, and it really became very active after Homeland Security came in. So the FOIA also tells you from the U.S. visit and the 213 and the court FOIA. Court FOIA, you need the A number. So all these FOIAs tell you, were you deported on land? If you're deported on land, then you have the NTA. Remember I keep talking about NITS Chavez that came in April. Oh my gosh, all these new laws. Yeah, it was April last year. Yeah. That's right. In April of last year, and the PD memo that came out this year. So all these are cases that applies to the NTA and PIERA that came in 2 years ago. All these apply to NTA. So the NTA would be, if there's an NTA, the 213 would tell you that. But sometimes they'll make a mistake. So the U.S. visit will confirm how many times you left. So these are all the FOIAs, but to simply answer the question, it takes about 4 to 9 months. Sometimes it takes up to a year, especially now. If you don't get what you want, and sometimes they don't want to tell us, then you could appeal that decision. FOIA is a really hot topic now. I've been doing FOIAs for 45 years. In the olden days, it's like you ask, they give. Now it's like, a lot of problems because it's developing into an art of its own. So I'm glad you asked this question. La abogada nos está comentando, Juan, que depende del tipo de FOIA. En el promedio, en ese momento, post pandemia o durante la pandemia, pues todos los procesos se han alargado, pero está tomando en ese momento más o menos 4 a 9 meses, incluso hasta 1 año para que un FOIA sea entregado. Recordemos que el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que está dirigido por Alejandro Mayorkas, está dividido en 3 ramas: la protección de las fronteras, ICE, y la Oficina de Migración. Por lo tanto, usted tendría 3 tipos de FOIA: un FOIA de ICE, un FOIA de la Oficina de Migración y un FOIA de la frontera. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto en cuanto al tiempo, porque está tardando mucho en que un FOIA sea entregado. Recordemos que un FOIA puede ser una hoja, puede ser 2 o hasta 3, 4 hojas, y lo que dice es una forma que se llama la 213, y lo que le dice es en qué fecha y qué fue lo que sucedió. Es como un expediente que usted tiene de todo su proceso migratorio. También le da las direcciones que usted ha dado a la Oficina de Migración, si usted ha tenido deportaciones, si usted ha tenido cortes, si usted ha tenido audiencias, si ha tenido notificaciones para comparecer frente a la corte. Entonces, todo este tipo de información es lo que usted puede encontrar en un FOIA o en un expediente migratorio, pero sí está tardando bastante tiempo en ese momento. Bueno, así es, está tardando bastante. Antes se tardaban unos 3 meses, ahora se están tardando a veces hasta 1 año para llegar cada una de las respuestas. Y teniendo en cuenta que no es solamente una organización, sino son varias organizaciones a las que se envía la solicitud de los records, y después cuando ellos responden es cuando ya la persona puede tener los resultados. Ok, Ms. Wong, thank you so much for this answer. El número de teléfono de la abogada para que usted llame. Fíjese, la abogada está con COVID ahí en su casa. She's isolated today. No sabemos cuántos días va a estar ahí en aislamiento. Un autoaislamiento que está haciendo la abogada para proteger a las demás personas. Ya sabemos que ella pues tiene el COVID, pero está sola en casita. Even Theo is not there, Ms. Wong? Oh, I'm alone in a house. Actually, it's very nice. It makes you start thinking. I'm still calling my clients. It really sort of makes you think about life, about slowing down, about being quiet and listen to yourself. It's really, earlier, Miss Cindy and Mr. Juan were telling me about it. God is telling me to slow down and to think about life, which I'm doing now. Thank you so much, Ms. Wong. Well,
You don't need to give up. Just slow down a little bit. No, y es Sí, increíble, si Juan, quiere. que la abogada Love it. que Love ella, your aunque tenga COVID, aunque ella está solita en su casa, está tratando de descansar, que esa es una señal de Dios para que ella descanse y ella sigue trabajando. Y Dice sigue que llamando sigue a los llamando a los clientes, sigue haciendo clientes todas sus y está citas. haciendo el programa con nosotros el día de hoy, entonces ella sigue trabajando. Así es. Bueno, es muy importante esto que la abogada está todavía en contacto con nosotros, aún teniendo el COVID ahí en su casa. Ms. Wong, the next question, y perdón, Cindy, que a veces me acostumbro a hablar inglés en el show. Nos dicen, yo entré por la frontera y me entregué a migración. Quiero regresarme a Venezuela, pero en migración tiene mi pasaporte. Me dice un abogado que no puedo regresar sin estar arrestada un año por el delito de entrar ilegalmente, pero otro me dice que solo necesito que me devuelvan mi pasaporte, comprar mi pasaje de avión e irme. ¿Qué me puede aconsejar usted al respecto? Ms. Wan, this question says, so I crossed the border and I turned myself in, but now I want to go back to my country, which is Venezuela. But the thing is that the immigration office, they have my passport. And I went to an attorney and he's telling me that I cannot go back because I have to be in jail for 1 year because of because I crossed the border. And the other attorney is telling me that I don't need that. I only need to have my passport back, get the ticket, and fly home. What can you say about this, Ms. Wong? Since immigration have your file, it doesn't hurt to buy a one-way ticket. Go see immigration. Go see ICE. I don't know where you live. ICE people are not that bad, especially if you tell them you're leaving. So you just want to go talk to them. Don't even need a lawyer. Just go to see ICE yourself. Bring the one-way ticket and bring proof that you need to go if you can have your passport back. And then they'll give you a piece of paper after you go. There's no more American embassy. So they should give you a piece of paper, and then anywhere you go, you can go to the American embassy there and sign in to tell American ICE that you left and you returned home. But in this case, if you just need a passport, I would just take the one-way ticket, go see ICE. But I don't know if ICE would believe you're going back to Venezuela, because nobody goes back to Venezuela and there's no more relationship. So, but as long as they believe you, they will give you a passport, and you want to make sure they mark it on your file that they left, because Venezuela have no American embassy for you to report. But if not, you can, it's a visa free, so you can go to any other country that's visa free and just report in that American embassy to tell them you left America. It's a good idea to tell them, because then they may or may not close your file. Because anytime you already have a case in court, just telling ICE is not enough. You need to tell the court. But if you don't plan to come back, who cares? But if you plan to come back, you should at least also let the court know you're leaving, because the court doesn't care. If you don't show up in that court case, they may give you a final order of deportation. So, but if you want to leave, the first step is to go to ICE, get your passport, and buy a ticket. You don't need to go to jail. You only need to go to jail if there is a indictment against you. But I presume because you're from Venezuela, it's the first time you came in. And since they have not indicted you, they should not put you in jail. So I won't worry about jail. Bueno, la abogada dice que para hacer ese proceso usted no necesita de ningún abogado, que usted lo más recomendable es que se compre un ticket de ida para que usted vuelva a su país, a Venezuela, y este ticket usted lo lleve a la oficina de ICE o donde usted se reporta y les muestre que usted tiene el boleto y que se quiere regresar a su país. Incluso cuando usted ya esté de regreso en su país, porque puede ser que ellos no le crean que quién quiere volver a Venezuela en esos días, pero dice la abogada que si usted quiere dejar su récord limpio aquí en los Estados Unidos, que usted dé prueba que usted se regresó. Si usted no tiene, bueno, recordemos que Venezuela no tiene una embajada en los Estados Unidos allá en el país, entonces usted tendría que ir a la embajada que esté más cercana a usted en otro país para que usted vaya y les deje saber que usted se regresó, que usted se fue y que usted ya no está aquí en los Estados Unidos. Incluso si usted tiene algún caso pendiente con un juez de migración, también vaya a la corte y dígales que usted se va a regresar
para que en un futuro, si usted quiere volver, pues entonces no tenga problemas. Pero si a usted no le interesa volver al país, pues no tiene que hacer nada de eso, no tendría que notificarle a nadie que usted se va. Pero para recuperar su pasaporte, que es lo más importante, sí necesita que usted vaya a la oficina de ICE y les diga que usted se va a regresar para que ellos le devuelvan su pasaporte. Y de pronto irse ya con el pasaje one way, mostrárselo a las personas de ICE y solo decirle eso, ¿no? Ya me voy. Y me quiero devolver a mi país. Miss Wong, so the next question about this same case, la siguiente pregunta acerca de este mismo caso es la fianza, the bond. Would they return the bond or they would just keep it? 100% they'll return the bond. But to get the bond, aside from getting the passport back and showing ICE, ICE would give you a piece of paper when you go back somewhere in this, because Venezuela have no more, you need to return that piece of paper. Then they'll give whoever signed your bond money back. Yes, plus interest. They will give you back. America doesn't take our money for nothing. Dice la abogada que sí, perfectamente le devolverían el dinero de la fianza, que los Estados Unidos no se queda con un dinero pues que no les pertenece, pero que sí se lo devolverían junto con el pasaporte que le tienen retenido. Tiene que devolver el papelito que le van a dar, tiene que devolverlo allá en el país donde va a ir. Imagino que Colombia, que es la embajada más. Okay. Well, ya se nos terminó el tiempo por el día de hoy, abogada. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today, for your effort of giving the information and giving answers. We're sending you hugs and strength so that you can recover as soon as possible. Thank you. We're going to see you back in the office, commanding the ship. Thank you. And I love you all. It's so nice of you to help us. Thank you. Thank you. Yeah. We love you too, Ms. Wong. Thank you so much. Cindy, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, a todos ustedes les damos la recomendación de hacer una cita con la abogada Margaret Wong. Ella tiene oficinas en 9 ciudades. Y fíjense, el día de hoy está con COVID en casa, pero ahí está trabajando y está llamando a los clientes. El único número al que usted puede llamar es el 216-259-8897, 216-259-8897, la abogada Margaret W. Wong, con más de 45 años de experiencia en temas de inmigración. Cindy, hasta la próxima y muchísimas gracias. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897.